Hola chicas, por favor, enciendan su cámara para poder comenzar con la clase del día de hoy. Por favor, necesito que tengan la cámara encendida para iniciar con la clase del día de hoy. Muchísimas gracias, Yolanda. Parece que solo Yolanda es la que está escuchando la clase. Buenos días, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes, Graciela. Ok, Jessica está bien, dice que ya no puede prender la cámara en este momento. Entonces vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Es una clase bastante interesante ya que se trata acerca de los cómics. El libro nos dice, la historieta gráfica o cómics consiste en la narración de una historia a través de una sucesión de ilustraciones que se complementan con un texto escrito. También hay historietas mudas sin texto. La palabra cómics distingue una forma mixta que mezcla texto e imagen. A estas narraciones se les han denominado cómics porque fueron especialmente cómicas, pero posteriormente abordaron otras temáticas, evolucionando en varios géneros y subgéneros. Esta es la introducción que nos da el libro acerca de los cómics. A ver, dice que los cómics son una forma de expresión artística, narrativa y narrativa que combina imágenes, textos para contar una historia. Generalmente esta se representa en forma de viñetas, es decir, en paneles con secuencias, y también pues con imágenes, con ilustraciones, que se acompañan de burbujas de diálogos o globos de texto. Pueden variar mucho en estilo, pueden variar en estilo, género, desde superhéroes hasta ciencia ficción, incluso mucha comedia, incluso muchísimo drama. Los cómics pueden encontrarse en formato de tiras diarias, por ejemplo, en el periódico Mafalda, El Condorito, y también se pueden en revistas especializadas, es decir, que se dediquen a hacer esto. Además del entretenimiento, los cómics también pueden abordar temas muy serios, temas profundos. Pueden explorar diversas culturas y perspectivas y ofrecer una rica experiencia visual y narrativa. ¿A qué me refiero con esto? Se trata, prácticamente los cómics son una revista o como un libro. Prácticamente son como una revista o como un libro que vamos a decir que son de muñecos de ciencia ficción, es decir, muñecos que no existen, o tal vez están inspirados en una historia real pues, que existió en su tiempo. Vamos a bajar. ¿Cuál es la historia del cómic? A ver, la historia del cómic se extiende a lo largo de los siglos, con sus raíces en diversas formas de arte visual y también arte narrativo. En la antigüedad, los orígenes de los cómics pueden rastrearse hasta las primeras formas de arte, como las pinturas egipcias y las columnas romanas que narraban historias a través de imágenes, imágenes y imágenes. En la Edad Media, en los manuscritos ilustrados, como las novelas gráficas de la época, también pueden considerarse precursores de los cómics modernos. Las miniaturas en los manuscritos incluían estas narrativas visuales. Las tiras cómicas comenzaron a aparecer en los periódicos. Denme un momento, chicos. Ya, listo, muchas gracias. Como les decía, las tiras cómicas fueron apareciendo en los periódicos. Estas eran secuencias de imágenes que narraban historias de forma humorística, sarcástica.
El concepto del cómic moderno se consolidó en la segunda mitad del siglo XIX. Un ejemplo importante es The Yellow Kid de Richard F., que se considera uno de los primeros cómics modernos que se dieron. Esto, eh, esta era, ¿de qué era me refiero? De la Edad de Oro, desde 1930 a 1950, marcaron el auge de los cómics de los superhéroes en Estados Unidos. Fueron creaciones icónicas como Superman, Batman, Bot y Bill Finger, que definieron los editoriales de DC Comics y de Marvel Comics y empezaron a formarse y a crecer. Esta etapa fue la etapa de los cómics de los superhéroes. Todos los niños morían por cómics de superhéroes y aquí ya se vienen a formar desde 1956 hasta 1970 los superhéroes más conocidos, como los X-Men y Spider-Man. También se desarrollaron aquí a partir de los superhéroes géneros alternativos y también cómics que solo eran para adultos. Los cómics han evolucionado, han diversificado, se han explorado más géneros, más variados y se han publicado obras que aborden temas complejos y temas sociales que no son fáciles de decir tal y cual. Novelas gráficas que han recibido un reconocimiento y premios importantísimos. Los cómics no solo se han mantenido fuertes en Estados Unidos, sino que el boom de los cómics es en Japón. El manga japonés ha ganado popularidad internacional, los cómics europeos. Eh, pero en Japón, como les digo, es el boom, es la madre, el corazón de los cómics. Pero en Japón no se llaman cómics, se llaman mangas, como les digo. Entonces, con la llegada de tecnología digital, los cómics encontraron nuevas formas de distribución. Las plataformas digitales y los cómics webs han permitido que los creadores lleguen a nivel global y experimentar con nuevas formas de narración. Entonces, en resumen, los cómics han evolucionado desde sus inicios hasta convertirse en una forma rica y diversa de arte, porque tienen unos dibujos preciosos, para poder experimentar. Entonces, chicos, aquí tenemos dos tipos de cómics. Los cómics de los Avengers, que pues ya aquí ya se habían creado más personajes, aquí ya estaba el Capitán América, ya estaba Iron Man, ya estaba Black Panther, ya estaba la Mujer Maravilla, ya estaba Capitana Marvel, y fueron uno de los primeros, los cómics de los Avengers, que ya fueron no superhéroes en solitario, sino que superhéroes juntos. Así como en las películas, tal y cual ustedes lo ven en Infinity War, en Avengers Endgame, hay tal cual un cómic. Para que ellos puedan sacar una película, tienen que seguir el cómic original. Entonces, esto es lo que sucede. Cuando ustedes ven Endgame, Infinity War, eh, Doctor Strange, Spider-Man, ustedes están viendo una parte de un cómic. Y así mismo aquí, en Naruto, Naruto es un famoso manga japonés que desde muchísimo tiempo atrás se publica. Actualmente se publica, pero ya no se llama Naruto, ahora se llama Boruto, que es la historia del hijo de Naruto. Eh, Naruto es uno de los mangas más conocidos en todo el mundo. Puede ser que ustedes no sean una persona que no vean anime, pero probablemente alguna vez en el canal 5, en el canal 2 vieron algún episodio de Naruto en la televisión. ¿Por qué? Porque es un manga, un anime bastante viejo, bastante antiguo, que sus hermanos, sus papás pueden incluso hablarles de este, incluido Dragon Ball. Ok, aquí vamos a ver, dejemos que cargue un momento. Ya, ahí está cargando. Las portadas, miren, comienza Naruto con su historia desde que era un niño pequeño, si pueden ver ahí, que tiene muchísimos, muchísimos. Y estos mangas como tal
Ya no son en formato de revista como lo es un cómic. Estos mangas ya son en formato libro. Un libro tal vez de este tamaño, de un grueso tal vez así, no es tan grueso, y tiene una forma de leerse un poquito cambiada. Miren, este es Naruto Ball 5. Iba cambiando su portada y si se pueden dar cuenta, su dibujo y su color es impresionante. Todo esto está totalmente dibujado a mano. No, nada es gráfica de otro lugar o de internet, nada, porque ahí no existía. Entonces todo esto fue dibujado a mano. Realmente esto es la cultura japonesa es muy rica en todas estas ideas e invenciones. Pueden darse cuenta que aquí ya se va cambiando el personaje porque es la historia desde que el personaje era un niño pequeño hasta que pues cumple su sueño de ser Hokage. Y ahora vamos a ver otro tipo de manga aparte de Naruto, porque hay millones. Vemos el tipo de dibujo o cómo es un manga por dentro. Este manga es el de Jujutsu Kaisen y por dentro están en blanco y negro. Solo las portadas son de color, porque de ahí todo por dentro es de blanco y negro. Miren. Y se lee de una manera un poco distinta. Se lee de derecha a izquierda. Se lee así. No se lee pues como normalmente nosotros lo haríamos, sino que se lee distinto. Y como se pueden dar cuenta, tiene bastantes globos de texto, tiene muchísimos caras graciosas porque no deja de ser un cómic, simplemente que en Japón se llama manga. Tiene una historia, aquí están contando una historia, tiene un dibujo y de ciencia ficción, algo de ciencia ficción bastante bueno. Todo esto, como les digo, es dibujado a mano. Obviamente las copias no van a dibujar 1000 copias que se realizan, pero las primeras páginas, las reales, son totalmente dibujadas a mano. Como se pueden dar cuenta, las imágenes son en cuadrículas, los globos, como ya les mencioné, los globos de texto, están muy bien ordenados y el dibujo es en blanco y negro. Ahora vamos a ver los cómics de los superhéroes. Los cómics de los superhéroes, de contrario que los mangas, sí son a color. Todos son a color. Y estos, si no me equivoco, también son dibujados a mano. Como se pueden dar cuenta, esto se ve un poquito más delgado porque es una revista. Los cómics prácticamente son una revista. Miren, vienen en tipo revista. A ver, no todos son a color. Hay algunas páginas que probablemente les van a salir a blanco y negro, pero solo son los más antiguos. Porque actualmente absolutamente todo el cómic es a color. En cambio, los mangas como tal, eh, todos desde sus inicios hasta actualidad 2024 son en blanco y negro. Y no solo, los mangas no suelen ser solo uno, sino varios, de varios lugares, de varios tomos. Entonces, chicos, eh, de eso se trata los cómics y los mangas. Ahora vamos a ver acá. La historia de Stan Lee. Ayúdame, por favor, Yolanda, leyendo Stan Lee. Stanley, su nombre verdadero es Stanley Martin Lieber. Es un escritor y director de cómic estadounidense, además de productor y ocasional actor de cine. Es principalmente conocido por haber creado personajes icónicos del mundo del cómic, tales como Spider-Man, Hulk, Iron Man, Los Cuatro Fantásticos, Thor, Los Vengadores, Daredevil, Doctor Strange,
los X-Men y la Bruja Escarlata. El trabajo de Stan Lee fue fundamental para expandir Marvel Comics, llevándola de una pequeña, llevándola de pequeña casa una pequeña casa publicitaria a una gran compo- com- com- corporación multimedia. Multimedia. Todavía hoy los cómics de Marvel se distinguen por indicar siempre Stanley presenta en sus re- rol- rótulos y presentación. Gracias, Yolanda. Exacto, Stan Lee es uno de los hombres más conocidos del mundo de los cómics. Este personaje ya falleció, pero él fue una figura fundamental en la industria del cómic, conocido principalmente por su trabajo en Marvel Comics. Su importancia en el mundo de los cómics se debe a que Stan Lee, junto a otros artistas, le dieron vida a Marvel Comics, que actualmente son las mejores películas que pueden existir en todo el mundo sobre los superhéroes. Entre sus creaciones más famosas están Spider-Man, Iron Man, Hulk, Thor y los Cuatro Fantásticos. Esto, Stan Lee introdujo una profundidad emocional en sus personajes, es decir, no solo eran personajes como tal, sino que eran personajes que transmitían un mensaje, que querían algo. Por ejemplo, hablemos de Spider-Man, hablemos de Peter Parker, el chico pobre que mataron a su tío, que buscaba venganza, que le picó una araña, que Mary Jane no lo quería, que se le muere Gwen Stacy. Eh, el gran poder conlleva una gran responsabilidad, de la frase del tío Ben. Es decir, todo esto era mucho para un chico de 18 años o menos que tenía Spider-Man o Peter Parker en ese tiempo. Entonces, la gente se comenzó a identificar con ese personaje y ahí él se dio cuenta de que él tenía que ponerle un trasfondo a sus personajes. Eso es lo importante. Por ejemplo, Hulk, un hombre totalmente normal que se convierte en una bestia. Él no quiere ser Hulk, él está cansado de ser Hulk, pero aún así no puede hacer nada, se tiene que quedar siendo Hulk. Pero eso lo lleva a Hulk a, a una gran presión, porque no quiere ser Hulk, él no pidió ser Hulk. De hecho, ninguno de los superhéroes pidió ser un superhéroe como tal. Todos querían llevar una vida tranquila. Pero pues de eso se trata la historia y de eso se trata el trasfondo. Como les digo, los héroes de Stan Lee no solo eran poderosos, sino que también tenían problemas personales y dilemas morales muy, muy grandes. Stan Lee colaboró con artistas como Jack Kirby y Steve Ditko para crear una serie de cómics que cambiaron el panorama de la industria. La combinación narrativa e innovadora del arte hicieron que fuera un éxito total, fuera un éxito total para Marvel. Stan Lee fue fundamental en la creación del universo de Marvel, pero él no lo creó. Eh, Sus personajes y sus tramas permitieron que las historias se entrelazaran y que los personajes interactuaran entre sí, y eso fue lo divertido, eso fue lo impresionante. Por ejemplo, la última película de Spider-Man, Tom Holland, el Spider-Man de Tom Holland se encuentra con el Spider-Man de Tobey Maguire y el Spider-Man de Andrew Garfield. ¿Y cómo? Que se supone que son de distintos mundos, por así decirlo. ¿Cómo se encontraron? Pero fue algo bastante impresionante que a muchísimas personas nos recordó nuestra infancia, que a muchísimas personas nos recordó nuestra infancia, nos trajo muchos recuerdos y pues fue bastante bonito. Entonces, eso era lo que quería Stan Lee, que las personas recordaran todo esto. Y como les digo, detrás de todas las películas de Marvel hay, eh, hay un cómic, algo que él con otras personas o simplemente él hizo. Stan Lee, como les digo, ya falleció hace unos años,
pero él sigue siendo una fuente de inspiración para sus escritores, sus artistas y sus creadores de cómics. Su enfoque en la narración y su habilidad para crear personajes memorables han sido, ha dejado una marca duradera en la industria. Entonces, Stan Lee es uno de los más importantes hombres en la historia de los cómics. Ahora, por favor, ayúdame, Derek, leyendo los beneficios del cómic. Beneficios del cómic. Trasladar al plano escrito situaciones que ocurren en su vida cotidiana. Comunicar a través de imágenes. Estimular los métodos de análisis y síntesis. Fomentar la creatividad y la imaginación. Trasladar pensamientos e ideas a las estructuras formales que proporcionan el lenguaje escrito. Desarrollar trabajo colaborativo. Gracias, Derek. Y ahora, por favor, ayúdeme, Graciela, leyendo los pasos para la creación de un cómic. ¿De dónde, Liz? Todos los pasos, los 7 pasos. Ya, déjeme hacerle zoom que está borroso. Observa despacio las ilustraciones mudas del cómic. Usa tu imaginación para tejer la historia que vas a escribir. Redacta el texto que vas a hablar en tu cómic. Pon tu título al cómic y selecciona el texto apropiado para cada viñeta. Escribe el texto en cada bocadillo. No olvides utilizar los signos de puntuación adecuados en cada caso. Al escribir el texto puede utilizar nombres humorísticos, comparaciones, ironías, etc. Colorea los dibujos del cómic. Firmar al final el cómic, tú eres su autor. Cuenta la historia que has inventado en un tono humorístico utilizando tus propias palabras. Excelente, Graciela, muchísimas gracias. Entonces, chicos, esos son los beneficios del cómic y los pasos para que ustedes creen su propio cómic. Vamos a ver qué tareas tenemos el día de hoy. Dice, investiga sobre la historia del cómic, incluyendo la contribución de figuras claves como Stan Lee. Escribe un resumen sobre la evolución del cómic y el impacto cultural de las creaciones de Stan Lee. ¿Cuáles son las creaciones de Stan Lee? Spider-Man, Hulk, Thor, la Bruja Escarlata, pero igual lo pueden investigar en internet. Dice, aprende los pasos básicos para crear un cómic y desarrolla tu propio proyecto de cómic. Crea un storyboard inicial y describe el proceso creativo que seguirás para completar tu cómic. A ver, vamos a hacerlo más sencillo para que no se me compliquen. Vamos a poner, realiza una hoja con tu propio cómic. Esto quiere decir que crearás un cómic desde tu imaginación. Esto lo pueden hacer a mano, chicos. Recuerden que yo no les pido algo perfecto, algo hermosísimo, que tenga todito el acabado que tienen los profesionales. Yo entiendo, yo entiendo que ustedes no van a hacer eso en unas cuantas horas. Entonces, lo que ustedes pueden hacer es pues ver ideas o poner cómics sencillos en Google y pues tomar la idea y hacerlo de su propio personaje. Una sola hoja, una.
No se preocupen, solo una sola hoja. Puede tener 2 cuadros, 3 cuadros, pero una sola hoja. Entonces, chicos, es todo por la clase del día de hoy. Nos vemos ¿qué día nos vemos? Nos vemos el día lunes. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Listo. Entonces, chicos, excelente. Derek, Mami, gracias. ¿me van a decir algo? ¿No? No, no. Ya, listo. Mami, gracias. Chao, Liz, chao. Ya. Chao, chicos. Cuídense. Feliz fin de semana.